Aquí me presento nuevamente. Espero que me vea bien porque es el único momento en que me verá. Hoy vamos a hablar un poco de los derechos humanos. Intentaré que quede lo más interesante posible para que pueda entenderse sin mucha necesidad de repetición. Intentaré explicar qué son, qué función tienen, quiénes lo defienden, de dónde vienen y muchas cosas que iré esquematizando. Así que, empecemos. Empezaremos por su definición. ¿Qué es un derecho? Según la RAE, un derecho es un conjunto de principios, normas, costumbres y concepciones jurisprudenciales y de la comunidad jurídica, de los que derivan las reglas de ordenación de la sociedad y de los poderes públicos, así como los derechos de los individuos y sus relaciones con aquellos. Para explicarlo mejor, en pocas palabras, el derecho es un conjunto de normas que tratan de regular la conducta humana mediante ordenamientos, permisiones y prohibiciones. Teniendo más o menos una definición de qué son los derechos, podemos entrar a la pregunta: ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Así, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ahora hablemos un poco del origen de estos derechos. Las distintas culminaciones de la Revolución estadounidense y la Revolución francesa, hitos fundamentales del efectivo paso a la edad contemporánea, representan el fin, o el principio, según se quiera ver, del complejo proceso de reconocimiento o creación de los derechos humanos. Si las revoluciones son el revulsivo que da lugar a la gestión de los derechos humanos, las diversas actas de nacimiento lo constituyen las declaraciones de derechos de las colonias estadounidenses. La primera declaración de derechos del hombre de la época moderna es la Declaración de los Derechos de Virginia, escrita por George Mason y proclamada por la Convención de Virginia el 12 de junio de 1776. En gran medida influyó a Thomas Jefferson por la Declaración de Derechos Humanos que se contiene en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de 4 de julio de 1776. Ambos textos influyen en la francesa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Estas declaraciones, fundamentadas en el justnaturalismo racionalista, suponen la conversión de derecho subjetivo en centro del orden jurídico y a aquel se supedita el derecho como orden social. Fruto de este flujo justnaturalista, los derechos reconocidos tienen vocación de traspasar las fronteras nacionales y se consideran derechos de los hombres. Aunque el primer uso constatado de la expresión derechos del hombre se produjo ya en 1537 en un texto de Volmerus titulado Historia diplomática, la denominación no se popularizó entre la doctrina hasta finales del siglo XVIII, con la obra de Thomas, Paying the Rights of Man, 1791 a 1792. Según se plasmó en las declaraciones, tanto los revolucionarios franceses como los estadounidenses consideraban que estos derechos eran inalienables e inherentes a la naturaleza humana, incluso verdades evidentes, según la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Pese a ello, decidieron recogerlos en declaraciones públicas, lo que se justifica por motivos jurídicos y políticos. En lo primero, debe tenerse en cuenta que para la Ilustración revolucionaria, la Constitución es la que garantiza los derechos y libertades, lo que explica la formulación positiva de los mismos. En lo segundo, se pretendía facilitar la salvaguarda del libre desarrollo del individuo en la sociedad frente a la arbitrariedad del poder. Ya el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano afirmó expresamente que la ignorancia, la negligencia o el desprecio de los derechos humanos son las únicas causas de calamidades públicas o de la corrupción de los gobiernos. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la Tercera Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre
de 1948 en París. Ninguno de los 56 miembros de las Naciones Unidas votó en contra del texto, aunque Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética se abstuvieron. Los derechos humanos se clasifican en generaciones. Estos fueron definidos por Karel Vajak. y cada una de estas generaciones se basa en los grandes valores proclamados en la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, vinculados con el principio de libertad. Generalmente se consideran derechos de defensa o negativos, que exigen de los poderes públicos su inhibición y no injerencia en la esfera privada. Como ejemplo tenemos el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la propiedad, al voto, a la asociación y a la huelga. Los derechos de la segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, que están vinculados con el principio de igualdad. Exigen para su realización efectiva la intervención de los poderes políticos a través de prestaciones y servicios públicos, como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a una vivienda digna, entre otros. La tercera generación de derechos, surgida en la doctrina en los años 1980, se vincula con la solidaridad, los unifica su incidencia en la vida de todos, a escala universal, por lo que precisa para su realización una serie de esfuerzos y cooperación en un nivel planetario. Normalmente se incluyen en ella derechos heterogéneos, como el derecho a la paz, a la calidad de vida o las garantías frente a la manipulación genética. Pero si investigamos un poco más a fondo, podemos encontrar dos generaciones más, que pueden ser tomadas en cuenta o no, dependiendo cómo se vean. Daré un pequeño inicio de cuáles son por si alguien desea investigar más. La llamada cuarta generación se trata de los derechos por medio de la tecnología y de la informática. La privacidad online es un derecho. ¿Se puede negar el acceso a Internet? ¿Este acceso a la tecnología debe ser privatizado? Y los derechos de quinta generación se refieren al espacio. Esto ya de por sí es muy interesante, pero si planteamos unas preguntas, puede que quedemos con dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa si matas a alguien en el espacio? ¿Qué derechos protegen fuera del planeta? ¿Qué pasaría si se crea vida fuera del planeta Tierra? ¿Qué derechos tendría esto? Y quiero terminar esto con dos cosas. La primera es una recomendación. La película Esta Tierra es Mía, de 1943, dirigida por Jean Renoir. Y la segunda es para despedirme con esta cita de Nelson Mandela. Privar a la persona de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad.